Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con este ciclo de conversaciones sobre medicina del estilo de vida, que es un espacio para reflexionar sobre el papel de los hábitos, la importancia del trabajo interdisciplinar y el impacto que tiene todo ello en una salud pública de calidad que promueva el bienestar socioemocional de las personas. Hoy tenemos el placer de conversar con Soledad Esturla. Bienvenida, Soledad. Gracias, hola Belén, gracias por la invitación. Qué lindo estar acá con vos. Estoy muy contenta de tenerla aquí. Ella es médica, es especialista en psiquiatría, psicoterapeuta Gestalt e instructora de mindfulness. Además, tiene formación en psicología positiva, terapia de aceptación y compromiso y fitomedicina. Siempre ha sentido curiosidad por el cuerpo y la mente humana. Su trayectoria profesional en el ámbito psiquiátrico la llevó a explorar más allá de lo biológico, estableciendo un diálogo con todos los factores que nos atraviesan como seres humanos y apelando a la sabiduría y al poder interno de los consultantes. Acompaña a personas adultas desde hace más de 20 años en consulta privada, compaginándolo con el trabajo en diferentes hospitales y centros de día. Y hace más de 10 años que ha empezado a incorporar también la meditación en su práctica profesional. Se siente profundamente comprometida con la condición humana y apuesta por una práctica compasiva y amorosa. Así que es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Gracias bueno, por iniciar todo este proyecto y por invitarnos a algunas personas a conversar, porque bueno, por esos caminos de la conversación creo que es por donde podemos empezar a acercarnos y a generar enfoques que puedan responder a lo que hoy necesita el mundo, diría, ¿no? Digo, y los seres humanos, pero no solo los seres humanos. Así que gracias, de verdad gracias. Estoy contenta de poder estar acá y aprovechar el espacio para reflexionar, bueno, para lo que vaya surgiendo. Para dar espacios a Ujú. nuevas, a que se den nuevas cosas, ¿no? En las Total. prácticas y en la Ujú. vida. Ahora que te presentaba un poquito, quería también que nos explicaras por ti misma cuál ha sido un poco tu camino, tanto a nivel personal como profesional, que te ha traído hasta hacer la formación, por ejemplo, de medicina del estilo de vida aplicada a la salud mental, ¿no? ¿Qué visión, qué cosas te han traído, te han acompañado hasta aquí? Mm, Ok, bueno, voy a intentar sintetizar y vos me vas diciendo como para poder, bueno, ir al punto, ¿no? Pero necesito historizar mínimamente porque efectivamente, como decías al principio, son muchos años desde haber, bueno, empezado a estudiar medicina, ¿no? A empezar ese camino de diría que ahí, ¿no? En ese primer momento de decidir esa carrera, ¿no? ¿Qué iba a hacer, qué iba a estudiar? Ya había ahí como una semilla de este interés, diría, ¿no? Que surge o que resurge o que renace hoy a mis 45 años y después de un tránsito interesante, largo, ¿no? Digo, realmente cuando te escuchaba también iba recordando mucha experiencia ahí en el campo, ¿no? De trinchera, decimos acá en Argentina. Em, y bueno, luego elegir la especialidad. Elegir psiquiatría cuando se estudia medicina es un poco extraño. Te miran con cara rara, ¿no? Es como quien elige estudiar psiquiatría, ya hay como, digamos, algún juicio o algún prejuicio. Y para mí era bastante claro, ¿no? Yo a veces cuento la anécdota de lo que me costó decidir entre psiquiatría y medicina familiar. Me costó Súper mucho. interconectadas al final, ¿no?
claro, es que en ese momento no lo entendía así, ¿no? Recién tuvo que eso, correr mucho agua abajo del puente para... Hoy lo veo claro, hoy lo veo muy claro eso, ¿no? Digo, claro, bueno, ¿qué lugar quería ya desde esos inicios en donde el encuentro con las personas no sucedió, sucedió de una manera, bueno, incipiente y creo que ahí eh, para mí ya estaba planteado este modo, ¿no? En el que quería acercarme, diría, a este trabajo, que es el trabajo con la salud, con la enfermedad, con lo humano. Me costó mucho realmente y bueno, finalmente decidí psiquiatría. Ahí fue que tuve la oportunidad y la suerte de rendir para un examen de residencia y acá hay un sistema de residencias de formación en servicio, se dice, ¿no? Que son 4 años en un hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la formación, que en ese momento estaba muy jerarquizada, diría que hoy también, tenía que ver con, bueno, la psiquiatría basada en la evidencia, eh, que en criollo le decimos una psiquiatría más dura, de la cual no reniego, siempre digo esta aclaración, no reniego de la investigación, de las aproximaciones diagnósticas, del recurso farmacológico, pero es cierto que, bueno, es un paradigma que de algún modo, incluso aunque uno haga una evaluación multiaxial o multidimensional, en el mejor de los casos, no deja de ser un enfoque reduccionista, y no solo por el enfoque teórico en sí, sino por cómo después los profesionales lo bajan, ¿no? Digo, cómo se encarna. Entonces, bueno, digamos, a riesgo de generalizar, es cierto que la manera en la que yo aprendí a trabajar como psiquiatra fue una manera que tenía que ver con este saber, ¿no? Con que los profesionales aprendemos un conocimiento técnico, teórico, y que luego vamos a aplicarlo en el consultorio, haciendo diagnósticos y implementando estrategias farmacológicas correlacionadas con esos diagnósticos, ¿no? En el mejor de los casos, trabajando interdisciplinariamente, pero de una manera bastante fragmentada y bastante jerarquizada y bastante dogmática, diría, ¿no? Entonces, em, una pequeña anécdota de ese momento fue que en primer año de la residencia yo le pregunté a mi jefa de residentes cuando terminábamos de ver a un paciente, cómo hacía cuando el paciente me hablaba, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía si el paciente hablaba? Porque yo supuestamente escuchaba para hacer un diagnóstico correcto e indicar el Ya. tratamiento, ¿no? Según los algoritmos, las guías internacionales. Una pregunta extraña que no tuvo mucha respuesta, ¿no? Era como, bueno, qué sé yo, si el paciente habla, habla. Que hable. Claro, te iba a preguntar cuál fue su respuesta. Fue como, No lo nada, ¿no? recuerdo, pero fue te diría lo que me acuerdo fue como algo de mirarme y ¿qué estás preguntando? Sí, Como como si no se decir, entendiera lo que yo preguntaba, ¿esta se ¿no? licenció? Sí, como... Exacto. Y son cosas que uno recuerda, ¿no? Yo digo, tantos años, y por cómo quedan esos recuerdos, porque no me acuerdo de la mayor parte de las cosas que viví, esas cosas me las acuerdo. Mm, Em, y mi conexión al paso siguiente fue ya una vez terminando la residencia, haciendo la jefatura de residentes en un hospital general, me fui a un monovalente, un hospital especializado. Decidí que quería empezar a estudiar algún posgrado en psicoterapia, ¿no? Digo, como el siguiente paso fueron muchos años después, donde dije, bueno, si yo tengo que escuchar y hablar,
o establecer una comunicación o un diálogo, ¿no? Y una conexión con esa persona que trae su sufrimiento, ¿desde dónde lo hago? ¿No? Como cuál es la manera en la que yo puedo escuchar, desde dónde. Y me llevó otro tiempo decidir qué enfoque, porque este me parecía muy duro, porque este me parecía muy blando, porque este me parecía más humano, pero digo, muchos psicoanalistas acá en Buenos Aires, Sí, eh, y esa encrucijada entre la ciencia y esta dimensión más humana, casi anticiencia, ¿no? Entonces era claro. bastante difícil. A veces son como ideas polarizadas incluso, ¿no? Totalmente, sí, sí. Aparentemente Y polarizadas, sí. aparentemente, aparentemente. De hecho, creo que mi interés todo el tiempo iba siendo en conectar, ¿no? Como, como si mi procesamiento interno era, estas personas creen que están hablando idiomas distintos, pero no ven Mm, las conexiones. Y a mí me claro, interesaba ver las conexiones, ¿no? Como cuando hablamos claro, como que se psicoanalista. encuentren, ¿no? Estos dos Porque puntos. Porque además están conectados. Yo estoy convencida de que estamos hablando de esta materialidad, ¿no? De esta experiencia. En definitiva, estamos hablando. Es cierto que los enfoques van a dar distintas perspectivas, pero hay como más esfuerzo en como separar y oponerse, Mm, ¿no? Y diferenciarse que en realmente la reconocer búsqueda de lo que. común. Mm. Exacto, exacto. En traducir a veces, ¿no? Digo, en, en poder entender estos idiomas, diría. Entonces, bueno, ahí fue que estudié Gestalt y la Gestalt a mí me permitió como esta posibilidad de ablandar, de realmente tener experiencias muy vivenciales, de empezar a involucrar el cuerpo, e involucrarme de otra manera en el encuentro con los pacientes. Le dio ese primer contexto diferentes, ¿no? A mi trabajo. Y como vos dijiste al principio, para no repetir, pero bueno, ahí la búsqueda siguió, ¿no? Digamos, no se agotó en ese primer paso. Y ya una cantidad de años después, pero no tantos, 2012 en realidad ya estaba haciendo esa primera formación en mindfulness, luego vaivenes y práctica más autogestiva y luego llegó la pandemia y en estos últimos años, post pandemia, decidí, o digamos, hubo otro punto de inflexión en el que decidí formalizar, digamos, todo ese estudio y ese trabajo eh, en relación a la práctica de mindfulness que venía haciendo en mi vida personal. Quería como poder darle un contexto para integrarlo a mi práctica profesional. Y bueno, ahí fue que empecé a hacer la formación o la certificación de mindfulness y compasión para terapeutas. Empecé a formarme también en ACT, que son estas terapias Mm, de tercera ola, ¿no? Dentro de la TCC y también en el instructorado de mindfulness, bueno, con el aval de la Global Mindfulness Collaborative, que es esta entidad internacional que en los últimos años reúne, ¿no? A todas las personas en el mundo que estamos comprometidas con la transmisión, con la práctica, con el abrir y compartir la práctica. Entonces, la práctica de mindfulness diría que fue como el pasito anterior a llegar a medicina del estilo de vida, ¿no? Yo tengo la sensación de que fui haciendo como un camino que hoy mm, mm, siento muy coherente, pero es como si hubiese pasado por este último mojón de la conciencia, ¿no? Como el trabajo, para decirlo como en una sola palabra, con la conciencia del paciente, mía, de la interrelación, del espacio entre, ¿no? Trabajo con el momento presente y con la conciencia y con la real escucha, ¿no? Digo, muy profunda. Y ese fue como la antesala dije, bueno, ahora quiero neurociencias y ahora quiero esta mirada integral, quiero poder volver a la ya y entonces de la medicina desde este lugar, ¿no?
claro, con otra mirada. Y volver a y empezar esta formación en la que nos encontramos de medicina del estilo de vida fue como, ah, ok, bueno, todo Y esto que iba encajan algunas piezas, intuyendo, ¿no? ¿cómo? Esos polos se empiezan a acercar poquito a Claro, poco, ¿no? claro, claro. Es como, como si uno pudiera o yo pudiera volver a esta mirada como de la medicina, habiendo hecho todo ese tránsito. Entonces es volver a la salud integral, ¿no? A esta mirada más global, sin dejar de lado todo el trabajo que hago y quiero seguir haciendo con la salud mental, pero entendiendo que no puede, no es posible pensar la salud mental en forma parcial, ¿no? Nada. Desintegrada. Entonces, es casi como, digo, no es una decisión, es un devenir, ¿no? Y es un devenir que a mí me alivia y en el que confío como una dirección, no para mí, confío como una dirección para el sistema de salud en el mundo. Puede sonar muy pretencioso, pero No, al final es un abordaje de lo que se percibe por salud y de lo que en el imaginario colectivo tenemos por lo que es una salud o en trabajar, ¿no? Que creo que es algo con lo que se está evolucionando mucho, pero sí que al final es un paradigma, es una manera de entender la salud a nivel de sociedad también, porque al final implica unas prácticas y un cuestionamiento a nivel comunitario, diría, y luego a nivel de autopercepción, ¿no? De lo que es para mí la salud en mi cuerpo, en mi mente. Me parece mm, súper interesante porque al final me quedo un poco con la pregunta que comentabas que te la habías hecho, ¿no? De cómo escucho. Y es como que esa pregunta realmente encaja como en todas estas etapas por las que fuiste pasando, ¿no? mm, Desde la medicina hasta el mindfulness, ¿no? Por todas esas paraditas, están mm, como muy hiladas por esta pregunta, ¿no? Como guía, como faro. Me parece muy mm, interesante. El otro día mm, también hablábamos con Marina de cómo sin darte cuenta la vida te va como llevando, ¿no? Con esas decisiones que al principio dices, uy, no sé por qué, ¿no? Pero voy por aquí o cosas que parecen inconexas y al final se van encontrando como una conexión y un encaje y mm, me resulta súper interesante, ¿no? Como la perspectiva que te da el tiempo del camino que una va haciendo. sí, 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 sí. Sí, y la escucha ahí creo que es clave, ¿no? Digo, como creo que es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos hacer, escuchar. Creo que es una práctica infinita. Em, Sería meternos en una, digamos, hablar de por qué no escuchamos, ¿no? Qué hace que todo el tiempo estemos diciendo, ¿no? Más que escuchando. Y ahí es donde sí se empiezan a hackear cuestiones que tienen que ver con el paradigma, como vos decís, ¿no? Como eh, más allá de las especificidades de los enfoques, diría que hay como uno de los núcleos más duros, si queremos pensar un cambio de paradigma en la manera de acompañar procesos de salud y enfermedad, tiene que ver con realmente practicar la escucha. Mm, Y lo digo y digo, bueno, sería una conversación entera comprender de qué se trata escuchar, qué es escuchar. Porque incluso en este enfoque de la medicina del estilo de vida, podemos también tener el riesgo, como en cualquier enfoque, de adelantarnos, ¿no? De que el paciente quiere saber lo que tiene que hacer, de que los profesionales podemos ir a decirle lo que hay que hacer y lo que es bueno para su salud. ujú, Podemos encarnar este enfoque de una manera también jerarquizada o también deshumanizada, ¿no? Entonces,
tiene que ver con cómo pensamos la salud y la enfermedad, pero también tiene que ver con una práctica encarnada, ¿no? Vos nombrabas esto de Mm, cómo es en mí, porque eso se va a traducir, ¿no? Digo, yo no puedo, digo, tener una vida personal eh, y luego convertirme en algo diferente cuando encarno mi rol profesional, ¿no? Digo, claro que tiene su especificidad, pero hay algo que tiene que ver con cómo comprendo esta experiencia humana, ¿no? Y cómo trabajo en mi propia experiencia de vida y en mi propia vida, en mis propios vínculos, eh, en este trabajo que decimos de la conciencia, ¿no? Que mm. también es otro inmenso capítulo. Muy grande. Eh, y bueno, y entonces cómo eso viene al servicio del consultante, ¿no? Digo, cómo ese trabajo yo puedo hacerlo para mí, pero si estoy encarnando un rol como agente de salud, tengo que tener muy presente que es al servicio de quienes llegan, ¿no? De quienes hacen ese paso de, bueno, animarse, decidir, ya ahí, bueno, implica una toma de conciencia, aunque es incipiente, de, bueno, acá hay algo de lo que me tengo que ocupar, algo me está pasando, algo necesito que cambie. Bueno, ¿no? Digo, llegar a un tratamiento, el que sea, a una consulta, ya implica un movimiento que requiere como mucho respeto, diría, ¿no? Mucho cuidado. em, Sí, sí, total. Y donde la escucha es esencial, sobre todo, ¿no? Ujú, Por ambas partes. ujú, Mm, que es un poco también lo que veíamos en la formación, tomando un poco lo que comentabas de no entrar en estas cosas de que se acabe convirtiendo como en un mandato o que acabe siendo, ¿no? Esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, sino de acompañar ese proceso de escucha interna y de conexión con la necesidad, no ujú, solo mental, sino también fisiológica, ¿no? De saber leernos, que creo que es algo que muchas veces cuesta cada día más en estos mundos con tanto sí, información constante, con tanto mandato constante, no solo en las consultas, sino en la red, en la vida cotidiana, ¿no? Simplemente con el hecho de salir a la calle, compararse, ver lo que hacen, ¿no? Que al final genera como todo bueno, una presión, que nos disocia un poco de lo que realmente sentimos y queremos y necesitamos. Em, y bueno, es acompañar este proceso para que la persona sepa conectar realmente con lo que, con cuál es su deseo, ¿no? De cambiar y de por qué realmente quieres hacer eso, ¿no? Porque a veces cuesta conectar por la esencia del porqué ujú, de la ujú, voluntad de cambio. ujú. Sí, totalmente. Es que ahí me parece, por eso digo, ahí hay una clave, ¿no? Yo me sale a decir como esto de como el núcleo duro, el corazón, como eh, si los profesionales bueno, las personas que trabajamos en este campo, ¿no? De la salud, vamos a decir, y omitimos, ¿no? eh, ese engranaje, diría, ¿no? Es como eso, podemos ir a reproducir como este paradigma en donde, bueno, ¿no? El médico es el que sabe, el médico, estoy usando, de hecho, ya refiriéndome a una sola profesión, dentro de todas las profesiones, ¿no? Los trabajadores Mm, sociales, los asistentes ocupacionales, los educadores, bueno, el amplio campo de, ¿no? Yo digo, y además en varón lo dije, ¿no? El mm, médico. Em, Creo que en España hablan de médico, no dicen médicas. De hecho, me llamó la atención que sí, no dicen el médico, referido a mujeres también. sí.
El papel Em, del lenguaje ahí tiene un papel, un rol simbólico muy poderoso. exacto. Entonces, bueno, digo, volviendo a lo que estaba diciendo y me escuché, el médico, ¿no? Es el que sabe, es el que va a decir, y el paciente, por lo menos acá en Argentina decimos paciente, es quien espera y quien Quien recibe pasivamente, ¿no? acata, ¿no? Digo, quien cumple las indicaciones o no cumple las indicaciones. Em, bueno, entonces ahí es donde se arma un brete, yo diría, ¿no? Es como cuál es la ética casi, ¿no? Que puede como estar acompañando un proceso de cambio, un proceso, bueno, de abordaje de síntomas y ya, ¿no? El desequilibrio empezó a suceder en el cuerpo, en la mente, o incluso cuando, bueno, hay sensaciones incipientes de malestar que son propias de la experiencia humana, ¿no? Porque los humanos sufrimos, digo, sin ni Eso es un siquiera nos tema, metemos en el campo eso, de los trastornos y las enfermedades, ¿no? Sufrimos. eso es un tema, perdona que te Sí, interrumpa sí, brevemente, al contrario. El tema de patologizar todo, o sea, que todo es una patología hoy en día, Mm, ¿no? Desde cuestiones fisiológicas como estoy inflada y quizá sí puede ser un tema de inflamación crónica o puede ser que tenés gases y, mm, y ya está, mm, ¿no? Y lo mismo con el malestar de poder sostener esas incomodidades y esas cosas que forman parte del hecho de vivir, ¿no? mm, mm. Eh, Sí, bueno, claro. y a veces es también acompañar un poco estos Mm, momentos que últimamente como que cuesta más como encontrarse con ello y naturalizarlo como cosa que se da y que existe, ¿no? Juntamente con otras muchas cosas, pero que totalmente. está Bueno, es ahí. que ahí hay como, de nuevo, también como una brújula bastante delicada y fundamental que tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Cómo trabajamos en un espacio terapéutico, casi diría de una manera irreverente, pero es un enfoque ACT, digamos, por excelencia, eh, para que el consultante o la consultante pueda em, acercarse a eso que le pasa y que le genera malestar, comprenderlo en un contexto más amplio, Ujú, em, y poner un poquito en cuestión, ¿no? Desde el encuadre terapéutico, que eso sea el problema, ¿no? Que el síntoma sea lo que necesitamos resolver, erradicar, solucionar este mecanismo o paradigma mecanicista, ¿no? Es como hay una falla que viene de la medicina, que vamos a solucionar, muchas veces con un Ay, fármaco. sí. Entonces, realmente ACT trae como, y yo creo que ahí ACT y medicina del estilo de vida pueden hacer como un maridaje que no sé si está escrito en la literatura, pero me parece como que tiene una potencia muy, muy, muy interesante, porque es muy contracultural realmente poder trabajar en un espacio terapéutico para acercarnos cada vez más a comprender los patrones emocionales, cognitivos, comportamentales, sin querer sacárnoslos de encima inmediatamente, arrancárnoslos. Ujú. em, Comprender que ese querer sacarnos de encima y estar luchando contra el malestar muchas veces es fuente de del mayor cantidad de sufrimiento Ujú. evitable. La negación al sentir. Sí, y bueno, un poco también, digo, contracultural porque hoy, como vos decías, ¿no? Más que nunca, por un lado se democratiza la información, lo cual está buenísimo, pero por otro lado, en esa masividad hay tanto riesgo de tergiversaciones, entonces
De repente creemos que todos sabemos todo y que eso es sin escucha particular, individual, relacional, y que entonces todo se traduce en que escuchamos podcasts o no sé qué y sabemos lo que tenemos que hacer Sabemos. Mm, para curarnos o ser felices o bueno, lo que sea. vale. Y a la vez, por eso digo esta paradoja, esta brújula delicada que decía, ¿no? Porque a la vez la medicina del estilo de vida y este trabajo con los hábitos, ¿no? Yo creo Mm, que es también muy potente y muy innovador y superador respecto de los abordajes tradicionales, porque los hábitos tienen que ver con lo que hacemos y lo que no hacemos cada día, ¿no? Cada momento mientras estemos vivas y vivos, con lo cual nos trae la conciencia de cómo vivimos nuestra vida, puede ser, bueno, ese punto de partida para empezar a decidir un poco más ujú. cómo quiero vivir, ¿no? Eso se traduce en cómo duermo, cómo estoy con los demás, qué hago con mi tiempo, cuánto escroleo, cuánto estoy en internet, cuánto miro los árboles, cuánto toco la tierra, cuánto me permito estar en la experiencia más adentro, incluso cuando me siento mal o cuando no me siento bien y no entiendo qué es eso que me está pasando. Entonces ahí es donde se empieza a abrir de verdad un campo, un terreno fértil para el trabajo terapéutico, ¿no? Que vos decías antes, bueno, si voy a hacer un Poderoso. cambio, ¿por qué o para qué? ¿No? Digo, no porque el tip del Claro. influencer de turno va a decir lo que tenemos que hacer todos por igual. No. Porque ahí es lo mismo, es más de lo mismo, es como el médico de antes diciendo lo que hay que hacer, ahora lo dicen, Pero con otro, con un nuevo personaje que se incorpora, ¿no? que creemos que En es esta dinámica. superador, que no, que es, que bueno, que la cosa cambia y que ahora... Y yo creo que ahí hay como matices y riesgos y cositas que por lo menos nosotros que trabajamos comprometidamente, pero no porque sepamos más, simplemente porque estamos, porque bueno, ¿no? Tenemos este compromiso con el otro y necesitamos hacernos estas preguntas públicamente, ¿no? Digo, como abrir estas conversaciones, estas discusiones, porque no están afuera las personas, ¿no? Digo, podríamos decir que son discusiones que deberían ser públicas, porque todas las personas, más allá de trabajar o no en el campo de la salud como agentes, como somos personas que en algún momento sufrimos y necesitamos una terapia, necesitamos alguien que nos acompañe, un profesional, una persona que esté entrenada, que estudió, que piensa, que, que sabe escuchar, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso diría. Sé que es un montón, Sí, pero sí, no, estamos metiéndonos en una. ahora me quedaba un poco como pensando en lo que comentabas de los hábitos, de analizar como esas diferentes áreas, esos diferentes sistemas que nos acompañan. Em, por ejemplo, en las sesiones uno a uno que planteo, la primera sesión es hacer un cuestionario, responder un cuestionario con todas estas esferas, ¿no? Porque a veces la persona llega con una demanda de quiero hacer tal cosa. Y luego te pones como a analizar todas esas áreas, ¿no? El tema del sueño, temas de alimentación, temas de movimiento, temas de cómo nos relacionamos con la metodología a nivel social, ¿no? Y te pones a mirar todas esas esferas y ves que hay cosas que están muy desreguladas y que quizá primero hay que empezar a poner el foco quizá en otra cosa que no estábamos mirando y que al final es eso, ¿no? También una vez más nos lleva al proceso de escucha de todas esas rutinas, todas esas cosas que hacemos habitualmente sin darnos cuenta, sin poner ningún tipo de foco porque la vida nos lleva y siempre nos hace estar como
hacia afuera, ¿no? Mirando lo que queremos conseguir, mirando lo que vamos a hacer después, en lo que está haciendo el otro y no es eso de qué estoy haciendo hoy, ¿no? Cuando me levanto por la mañana, qué es lo primero que estoy haciendo, ¿no? Y eso es mucho más poderoso quizá que apuntarte a un reto de 21 días de detox, ¿no? Eh, Total. Sí. y es muy interesante porque ves que se van moviendo cosas, ¿no? Y que la propia persona en ese proceso de autoindagación es Ujú. por ella misma, ¿no? Que dice, ostras, ¿no? Esto no lo había Sí. pensado o esto ni siquiera lo había tenido en cuenta o no le había dado importancia, ¿no? Lo he visto, pero no me parecía algo que Mm, tuviera un peso. mm, Y es interesante eso, revisar lo que forma parte de nuestro día a día, que al final son los cambios poderosos, ¿no? Realmente mm, de ver qué es lo que también está en nuestras manos y cómo estoy habitando mi ser en relación también a los demás. Porque al final este tema del recibir el tip del exterior, de que todo sea igual, al final nos lleva más hasta hacia lo individual, de decir, me miro a mí misma ¿no? Y me desencajo de que formo parte de la sociedad y que eso tiene un impacto en mí, ¿no? Porque al final es a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, incluso a nivel espiritual, me diría, ¿no? Como que es importante hoy en día como encontrarnos en esa línea la mm, espiritualidad como sentido vital, ¿no? Como conexión mm, con la vida y con una misma. No sé mm, si ves en consulta estas cosas, ¿no? De mover ciertas esferas y mm. de la vida y cómo eso acaba impactando a nivel eh, integral de la vida de la persona. Bueno, creo que hay algo de eso que dijiste que es clave, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decíamos antes de la escucha, ¿no? Digo, como el contexto o el encuadre de la terapia o el proceso terapéutico o el encuentro, ¿no? Con alguien que le puede dar como un tiempo, un espacio. Em, a- hay algo que sucede que es tu escucha, ¿no? Digo, como tu escucha es la que habilita a que esa persona pueda empezar a escucharse a sí misma, ¿no? Digo, porque le devolvés, porque le reflejás, porque le preguntás, pero de verdad, ¿no? Y uno puede usar los cuestionarios, bienvenísimos, em, en esto que nombraba de al servicio, porque de verdad estás escuchando, porque de verdad me interesa comprender el mapa que está trayendo esta persona y dejar de mirar esta hojita, este arbolito y poder mirar su bosque, ¿no? Yo digo, bueno, la imagen actual del dron, ¿no? Como digo, sobrevolemos un poco y después vamos a ir haciendo foco. Pero estas es un poco lo que decías, ¿no? Digo, como desde mindfulness decimos, bueno, es la práctica, pero es fundamentalmente cómo nos generamos condiciones para la práctica, porque la práctica es entrenar algo que ya está ahí, es conectar con la integridad, es prestar atención, es darnos cuenta. Y en realidad eso no es algo que tenemos que adquirir del exterior, es algo que tenemos que recordar cómo se hace. Y entonces, por eso esta potencia de la escucha, del encuadre, de generar condiciones, ¿no? Y como vos decís, quizás a partir de una invitación, de una sugerencia, ¿no? De qué hago a la mañana, miro el espacio en el que estoy, estiro el cuerpo, me lavo la cara con conciencia de la temperatura del agua, hago alguna técnica de grounding o digo, me tomo unos minutos para lo que fuera, digo, quiero decir, iba a decir una práctica de agradecer, pero podría ser un poco sesgado. Lo que quiero decir es cómo a partir de esa escucha pueden surgir formas, ¿no? Intervenciones, posibilidades que empiecen a ampliar, no solo a revisar los hábitos que están ahí como, ¿no? Y quizás no hay que moverlos todos,
pero porque a veces es eso, ¿no? Queremos moverlos todos y ser distintos y generar la Sí, salud sí. plena y perfecta, pero si necesitamos empezar a mover, a veces necesitamos conectar con el para qué, cuál es el costo de este comportamiento que se transformó en, bueno, mi manera de estar en el mundo y quizás ya no es tan funcional, tan sano, tan saludable. O me funcionó mucho tiempo para algo, pero hoy ya el costo es Ah, no tiene inmenso sentido. y puedo darme cuenta y entonces necesito empezar a explorar y de verdad explorar, porque es una exploración, los nuevos hábitos o los nuevos comportamientos. No podemos como incorporarlos como en una cirugía, ¿no? Necesitamos arriesgar, probar, encontrarnos con los obstáculos, volver hacia atrás en ese proceso que no es lineal, ser honestos con nosotros y con quien nos esté acompañando, ¿no? Para ver dónde estamos y si volvimos para acá y si fuimos para allá y entonces dónde está la motivación y dónde está la brújula. Y bueno, ese es un poco el inmenso trabajo y hermoso trabajo, diría, ¿no? Pero bueno, ojalá que podamos crecer, digo, como comunidad en el mundo de personas y de agentes eh, de la salud bueno, que estemos con estas preguntas, diría, ¿no? Con estas preguntas, con estas conversaciones de nuevo, no para encarnar el modelo mejor, correcto, enfrentado, ¿no? Sino para realmente construir una manera que sea con otros, que sea en la conversación, en la escucha, y que por ende por ahí podemos saber, digo, el conocimiento técnico está al servicio, vamos a usarlo, no es que no, pero con mucho cuidado, diría. Y observando una vez, para mí es muy potente eso que comentabas de volver a observar una vez la persona llega ahí donde quería llegar, ¿no? Porque a veces es como, bueno, en realidad esto no es, ¿no? Y esa búsqueda, esa exploración constante y esa flexibilidad que al final requiere la vida, en depende qué momento vital o qué punto estés, es bastante clave, ¿no? En todo esto. Y Mm. bueno, no sé si has tenido experiencias a nivel, ahora comentabas a nivel interdisciplinar, de trabajar con diferentes profesionales o de trabajar bueno, con diferentes perspectivas a la hora de abordar un caso en concreto. Sí, en el hospital, en digamos, todo el trabajo más institucional, diría, hay algo de ese trabajo con otras especialidades u otros profesionales que está como más facilitado. Quizás en el consultorio es un espacio donde depende mucho más de uno, ¿no? De generar esas redes y muchas veces es más fácil no hacerlo que hacerlo, ¿no? Entonces, em, yo creo que sí, digamos, desde ya que por lo menos es una práctica que yo tengo muy incorporada y creo que en esta nueva manera de acompañar procesos, si querés, desde la medicina y el estilo de vida, se abre todavía más. Todavía ese desafío eh, bueno, creo que en mi caso está por verse, pero bueno, ya en algún momento me comuniqué con una compañera médica de familia, ¿no? Y ahora estuve en comunicación con una pediatra, con una ginecóloga. Tenía ganas también de recontactar a una profesora de yoga y bueno, digo, esta conversación con vos también, ¿no? De algún modo tienen esta intención de empezar a abrir un poco el juego, digo yo, ¿no? Porque como no tenemos tan seteado cómo trabajar eh, Ujú. desde este enfoque, pero también con otros, porque si no es como el enfoque Claro.
de nuevo, encarnado desde mi perspectiva. Y encarnar esta escucha es con el consultante, la consultante, pero también es con otras personas que escuchan y que miran desde otro lugar y que hacen otro aporte diferente al mío. Entonces ahí es donde, bueno, realmente puede ocurrir una construcción. Yo creo que es como si fuera un salto cualitativo, ¿no? Es como otra, digo, la sabiduría que puede tejerse en esa manera de trabajar probablemente sea el diferencial, ¿no? Digo, no porque todos los consultantes tengan que tener la misma cantidad de espacios, ¿no? De profesionales, habrá que ir como construyéndolo en el uno a uno, pero las grupalidades, el trabajo con otros profesionales que trabajen desde una perspectiva que por un lado es más específica, pero por otro lado trae ese aporte, ¿no? Y ahí es, bueno, sí, yo creo que por ahí estamos. Bueno, se ha cortado la grabación por problemas con el wifi. Creemos que por la lluvia que hay aquí fuera ahora mismo. Así que bueno, nada, agradecer una vez más a Soledad por esta conversación y nos apuntamos ese reto a nivel de salud pública, ¿no? De poder transformar un poco estas maneras de abordar el acompañamiento a las personas con mucha escucha y trabajando en equipo junto con los colegas de profesión y de otras disciplinas por tal de fomentar este abordaje integral de las personas. Muchas gracias.